Y ahora sí vamos con la parte complicada de la ecuación, cuando no tenemos un stack de push o fold, sino que tenemos un stack mediano o grande y tenemos que jugar al póker. Porque nosotros bajo ningún aspecto nos vamos a convertir en brasileros y vamos a pushear 30 o 40 ciegas, salvo que tengamos una razón muy específica. Eso de ver as-rey y automáticamente pushear 30 ciegas esperando que el otro nabo nos pague con as-dama, se lo dejamos a ellos. Nosotros vamos a jugar de una manera un poquito más complicada, pero más rentable. Lo primero y principal que tenemos que determinar es contra qué tipo de jugador estamos jugando. Ya lo dije en el primer video de esta unidad. A mi criterio hay tres tipos de jugadores: los que no tienen ni idea de cómo jugar la guerra de ciegas, los que estudiaron la guerra de ciegas pero la juegan para el orto, y un selecto y minúsculo grupo de gente que juega realmente bien desde las ciegas. Vamos a empezar con ese grupo selecto porque es el grupo más fácil de describir y más fácil de aconsejarte cómo jugar en contra de. Y para esto hay un solo consejo que puedo darte, digamos un consejo y un anticonsejo. El consejo que puedo darte es que hagas como Forrest y run. Como ya lo he mencionado en otros lugares del curso, que ni me acuerdo cuáles, cuando uno está jugando contra un jugador que juega realmente bien o realmente mejor que uno, lo mejor que se puede hacer es esquivarlo. Así que si querés jugar ABC Poker Super Neat contra un jugador que realmente sabe jugar desde las ciegas, es no lo más rentable, porque jamás vas a ser rentable a largo plazo contra un tipo que juega realmente mejor que vos, pero por lo menos va a ser la estrategia menos perdedora y por supuesto la más fácil de jugar. Y el no consejo que te voy a dar es justamente ese, que no te puedo dar consejos. No hay una estrategia predeterminada que funcione contra este tipo de jugadores que realmente juegan bien y se adaptan desde las ciegas. Si vos te querés comer el verso que jugando GTO vas a ser inexplotable, comete el verso y jugá GTO que te van a romper el orto. Si querés evolucionar un escalón más en el grado de la evolución de la mente del póker y jugar GTO explotativo, porque el GTO es una cagada, te van a seguir rompiendo el orto. Como dije un minuto antes, si jugás ABC Super Neat vas a sangrar ciegas, a largo plazo vas a perder, pero quizás sea la forma menos perdedora o entre comillas más rentable que tengas de jugar y más simple. Te vas a evitar un montón de problemas y por supuesto vas a seguir vivo en ese torneo donde estamos hablando que tenés un stack medio o alto de 25, 30, 50, 100 ciegas. Y bueno, juguemos ABC Poker y de último vamos perdiendo un promedio de 0,5 ciegas sobre 100 y ya está. Redondeando, como te decía, la estrategia más rentable es no tener estrategia y tratar de esquivarlos, pero bueno, en el póker uno no elige a quién ponen a su izquierda y bueno, los vamos a tener ahí de vez en cuando a un jugador que sepa jugar realmente bien desde la ciega grande contra la ciega chica. Y lo mejor que podemos hacer es aprender a jugar, leer mucho, estudiar mucho, practicar mucho y adaptarnos constantemente. Es etiquetar, reconocer el talento ajeno, etiquetar al jugador que vos decís: este tipo juega realmente bien desde las ciegas, este tipo defiende realmente bien la ciega grande. Y contra ese tipo no usar ningún tipo de estrategia predeterminada de todas las que te voy a mencionar, porque ninguna de esas va a funcionar a largo plazo y la única forma de emparejar el juego, inclusive inclinarlo a nuestro favor con un tipo que juega bien, es adaptarse, intentar sacarlo de su zona de confort, intentar entre comillas tildarlo, volverlo loco, sin volvernos locos nosotros ni tildarnos nosotros en ese proceso. Entonces a un pequeño porcentaje, a un selecto grupo de jugadores ya los etiquetamos como crack de las ciegas y los discriminamos, y todo lo que siga de acá en adelante no está aplicado en la lucha contra ellos. Nos están quedando dos bandos o categorías de jugadores: los regulares, que tienen alguna idea y algún estudio de cómo jugar en las ciegas y juegan de manera parecida, por no decir igual, unos con otros, y la gente que, como te decía antes, juega random: los fishes, los amateurs, los recreacionales, los donks. No sé por dónde empezar. Tate ti, suerte para ti. Supongo que debería empezar por la parte de la gente que juega random, porque va a ser la gente con la que sea más rentable jugar en la guerra de ciegas. Lo repito por enésima vez: jugar contra regulares debe ser la cosa más fácil del mundo, pero eso no implica que sea la cosa más rentable del mundo. Siempre va a ser más rentable jugar contra un fish o contra un donk, por más impredecible que sea, que jugar contra un regular, por más predecible que sea. Y en el video anterior te explicaba que, a diferencia de en la vida, en el póker lo que corresponde es ser pasivo contra gente agresiva y ser agresivo contra gente pasiva. Es decir, contra jugadores pasivos, ser agresivo es ser agresivo, y contra jugadores agresivos, ser pasivo
es ser agresivo. Y a toda esta manada, camada o cardumen de jugadores que juegan random desde las ciegas, vamos a subdividirlo en dos tipos: los que lo hacen de manera pasiva y de manera agresiva. Los de manera pasiva van a ser, por supuesto, que los fishes y los nits, y los de manera agresiva van a ser los recontradonks. Y acá es donde, de manera esporádica y medio desorganizada, voy a empezar a dar 2x3 algún tipo de ejemplo de manos o de ejemplo de actitud predeterminada con cierto tipo de cartas. Y por eso voy a repetir por última vez en todo este video que eso es una estrategia por default y lo mejor es adaptarse. Entonces, en este mismo grupo de jugadores random pasivos vamos a tener a la vez dos subgrupos: los jugadores random pasivos que pagan absolutamente todo, es decir, los fish, a los cuales va a ser absolutamente difícil, por no decir imposible, robarle una ciega desde la ciega chica, y los nits, los cuales no defienden una goma y a los cuales, por supuesto, va a ser mucho más fácil, por no decir súper fácil, robarle su ciega. De la misma forma que al nit le pushábamos prácticamente el 100% del rango desde la ciega chica cuando teníamos stack de push o fall, ¿por qué no vamos a abrirle prácticamente el 100% cuando tengamos stacks jugables? Por supuesto que lo vamos a hacer. De más está decir que vamos a tener un instant fall con el 90% del rango que le abramos si el tipo se despierta con un push. Salvo, por supuesto, que lo tengamos podrido y el tipo se le salga la cadena. Es por eso que te digo que hay que adaptarse. Pero en principio y por default le vamos a abrir el 100% del rango, y cuando el tipo nos pushee o nos tribetee, de acuerdo al sizing que haga y en los tamaños de los stacks, a los efectos de nuestra estrategia da lo mismo si el tipo tribetea push o si tribetea en un sizing relativamente normal, porque salvo que estemos 200 ciegas grandes deep jugando mesas cash, no vamos a tener un call al tribet, vamos a tener simplemente una estrategia de call al push o de 4-bet push al tribet si su tribet no es directamente push. El rango con el que le vamos a pagar y el que le vamos a pushear va a ser prácticamente el mismo. No vamos a estar esperando del tipo que nos haga un tribet y nos foldee al 4-bet push, salvo, como te decía, que estemos jugando con stacks super deep. En principio, con stacks medianos, el tipo cuando tribetea va a ir all-in, o si no all-in porque tiene 25, 30, 40 ciegas y decide hacer de nuestro 3 o 3,5x a, no sé, 10, no va a foldear las 20 que tiene atrás, olvídate. Es más, te diría que va a tener un rango más fuerte cuando haga este tipo de tribet que cuando directamente nos clave las 30 ciegas en push. Entonces, cuando tenemos una de estas momias en la ciega grande y nos llega la mano vacía, la estrategia más simple, más rápida, más fácil de jugar y súper rentable es abrir el 100% del rango y foldear casi el 100% del rango cuando el tipo nos tribetee, salvo que lo tengamos podrido. Y desde el punto de vista del juego preflop no hay mucho más por hablar, porque nosotros estaríamos abriendo todas las manos porque no vamos a tener un rango de limp. En última instancia, si no queremos abrir, vamos a foldear. Si tenemos 2-7 off y no tenemos ganas de robarle porque por una cuestión de instinto pensamos que esta vez el tipo nos va a responder porque ya lo tenemos repodrido y consideramos de pronto que no tenemos ganas de andar haciendo un open raise fold porque el nit nos va a tribetear, cosa que sería un presentimiento del tipo: el Manchester City le va a ganar al Arsenal, o sea, un bingo. ¿Quién te dice que vamos a estar acertados? No tenemos ningún argumento lógico para pensar que justo después de haberle robado 3 manos el tipo en la cuarta nos va a tribetear. Puede ser que nos tribetee en la cuarta, pero puede ser que nos tribetee en la quinta o en la décima o no nos tribetee nunca. Ante la duda yo procedería a abrirle siempre, pero bueno, si vos querés no abrirle alguna vez, no le veo mucho sentido a dejar de abrir 2-7 off porque le abrimos muchas veces, pero sin embargo abrir K5 suite aún habiéndoles abierto muchas veces, porque a los efectos, como te decía, va a ser lo mismo. Cuando el tipo nos trisbetee o nos clave la caja, vamos a tener que foldear igual, tanto la K5 suite como el 2-7 off. Ahora, te diría que la cosa cambia un poco, pero en realidad la cosa cambia bastante cuando estamos hablando de un tipo que juega random, pasivo, pero paga, o sea, un fish. En este caso particular, si no vamos a estar pusheando las 30 ciegas como unos brasileros, sino que vamos a estar abriendo un sizing estándar, el tipo va a pagar muchísimo, por no decir casi todas las veces. Esto va a hacer que tengamos que jugar post-flop, por supuesto, porque si el tipo nos está tribeteando o clavando la caja push, como en el caso de los nits, bueno, ahí vamos a tener un fold muchísimo más fácil que contra los nits, y acá termina la parte que incumbe a esta unidad, porque en ese caso vamos a estar jugando o post-flop si pagamos, o simplemente
no vamos a estar jugando. Vamos a hacer de cuenta que yo me pongo a mirarte jugar y te estoy preguntando qué onda tu mes y vos me decís el de la izquierda es un nit. Resulta que yo al tipo lo tengo marcado y recontra marcado y tengo 500.000 manos jugadas contra el tipo y yo sé que es un vallenato cósmico, entonces te digo, no flaco, no es un nit, no sé qué estás viendo, no sé si recién llegás a la mesa. ¿Cuál es el tipo de adaptación que vos vas a hacer con respecto a la estrategia por default que estabas llevando a cabo teniendo en cuenta que el tipo supuestamente era un nit? Lo primero que va a decir cualquier persona es, sí, por supuesto, abrirle menos porque nos va a pagar. ¿Qué sentido tiene robarle con 2-7 off al que supuestamente era un nit, pero resulta que es un fish, sabiendo que el tipo nos va a pagar el 100% de las manos? Cuando no nos pague nos va a clavar la caja, en cuyo caso tenemos un fold 100% de las veces, pero el 90% de las veces el tipo simplemente va a hacer call y vamos a tener que jugar un pozo contra un tipo que es un fish, fuera de posición con 2 y 7 off que no conectan en la puta vida. Ese es el primer tipo de adaptación que tenemos que hacer. Muy bien, 10, felicitaciones, es una adaptación súper lógica y que nos va a ahorrar un montón de problemas. Ahora la pregunta del millón es ¿qué hacemos con esas manos que no vamos a estar abriendo más porque el tipo nos va a pagar y no tiene ningún sentido intentar robar con esas manos? Y acá es donde la adaptación correcta, a diferencia de lo que quizás muchos estén imaginando, es limpiar. Vos me vas a decir, de la misma forma que 2 y 7 off no conectan nunca cuando abrimos al pedo porque el tipo nos va a pagar y vamos a terminar jugando fuera de posición un pozo contra un tipo que no tiene fold con 2 y 7 off y bla bla bla, si limpiamos, y lo más probable es que pase lo mismo, el tipo nos va a rolear con sus manos buenas y vamos a tener que foldear y perder media ciega más, o el tipo va a hacer simplemente check y vamos a tener que jugar un pozo fuera de posición con cartas que no conectan. La diferencia es que vamos a estar jugando un pozo fuera de posición mucho más chico, con un SPR mucho más grande y por un precio, por supuesto, muchísimo más bajo. Vamos a estar poniendo 0,5 ciegas para ver un flop en un pozo de entre 2,5 y 3 ciegas, depende del tamaño de los ante, y con el agregado o adicional subjetivo de que el tipo es un fish y nosotros somos un super jack. Adiviná quién va a llevarlas de ganar, quién va a tener el edge en ese tipo de manos. Por más que los dos tenemos un rango candonga y el nuestro, por supuesto, 2-7 off va a ser por defecto mucho más candonga que el de él, el tipo es un fish. Y esto se lo discuto a cualquiera, no importa lo que digan las tablas, LB, los solvers. Yo creo que en principio hay un gran número de regulares que 2 y 7 off los están limpiando también o los están robando, pero no están foldeando porque no foldean nunca desde la ciega chica contra ningún tipo de jugador. Yo no estoy hablando de no foldear nunca contra ningún tipo de jugador. Yo simplemente dije que contra los nits le íbamos a abrir el 100% del rango. Siempre, por supuesto, entre comillas, esto del 100%. Y que contra los fish también vamos a jugar el 100% de rango, con la diferencia de que en vez de abrir el 100% de rango vamos a tener un rango de limp con aquellas manos que realmente no tienen una buena jugabilidad y realmente no tenemos ganas de inmiscuirnos en un pozo grande cuando tenemos la garantía de que el pozo grande va a existir y cuando tenemos la garantía científica de que vamos a estar fuera de posición. Nunca jamás dije que íbamos a jugar el 100% de las manos contra todo el espectro o abanico de jugadores. De hecho, acá acaba de terminar la parte donde vamos a jugar el 100% de las manos y acá es donde empieza la parte donde vamos a tener un rango de fold más grande del que muchos de ustedes esperan tener y por supuesto 1000 veces más grande de los que tiene cualquier jugador regular o cualquier jugador que tiene una estrategia, digamos, uniforme contra el quien juegue. Por default está en la ciega chica y juega siempre la misma estrategia, no importa quién está en la ciega grande. Acá es donde nosotros vamos a empezar a sacar ventajas porque vamos a estar jugando una estrategia distinta a cualquier tipo de estrategia de tablas, GTO explotativos, GTO, cualquier tipo de equilibrio, de estrategia balanceada. Me chupan todos un huevo. Acá empezamos a foldear un montón de manos más de la que la gente espera que vamos a foldear, porque como lo dije 1.800.000 veces, la gente paga de más, la gente no foldea de más. De acá en adelante, contra los otros tipos de jugadores, si nosotros abrimos absolutamente todo, vamos a regar plata, porque los tipos no van a estar foldeando, los tipos no van a foldear de más, al contrario, van a pagar de más. Te diría que van a pagar casi todo. Y vamos a entrar en una guerra de a ver quién la tiene más larga, donde a nosotros no nos conviene meternos por varios motivos. Primero, porque estamos fuera de posición, entonces llevamos matemáticamente la de perder.
Segundo, porque si vamos a gastar cientos o miles de horas de nuestra vida quemándonos las pestañas leyendo libros, o quemándonos los ojos y arruinándonos la vista viendo videitos de YouTube como este, o boludeando en el solver, o estudiando tabla de rangos, o abriendo el Hold'em Manager, el Poker Tracker o lo que sea que uses, y revisando manos, tratando de mejorar, diseñando estrategia como hacía yo, con papel y virome en el medio del monte. Todo ese tiempo vamos a invertir en estudiar para terminar jugando una guerra de quién la tiene más larga y que todo lo defina la suerte. Muchachos, tenerla larga es útil simplemente si querés ser actor porno. Así que a menos que tu plan sea abandonar el póker y comenzar tu carrera en OnlyFans, jugar a quién la tiene más larga no tiene ningún tipo de sentido. Ese duelo de ver quién es más macho está sobrevalorado tanto en el póker como en la vida real. En el póker, porque jugar esa guerra de egos fomenta la varianza y hace que gane el que tiene más suerte y pierda el que tiene menos suerte. Porque una cosa es vos ser el agresivo contra una persona pasiva que va a holdear un montón, por supuesto vas a tener todas las de ganar. Pero cuando te cruzas con un tipo que es igual de agresivo o más agresivo que vos y empiezan la leveleada a ver de quién la tiene más larga, pierden los dos. En el caso de torneos, los que ganan son todos los otros gracias al ICM. En el caso de Mesa Cash no gana nadie, gana Rake, el casino. De cualquier manera, cualquier pequeña diferencia que uno tenga sobre otro no se va a ver reflejada en los resultados. Si hay una gran diferencia, sí, entre un jugador regular, súper agresivo, y un donk que no tiene ni idea, súper agresivo, por supuesto que a largo plazo el jugador regular va a salir ganando por más paquete que sea. Ahora, entre un regular agresivo A y un regular agresivo B, donde uno tiene un poquito más de experiencia o 3 puntos más de coeficiente intelectual o 6 meses más de experiencia en el póker, esa pequeña diferencia no se va a ver reflejada en el largo plazo, ni en el corto plazo, ni en el mediano plazo. Y en la vida real, salvo que vayas a una playa nudista donde las minas se puedan elegir por el tamaño, o bien que te estés empomando la misma mina que se empoman 7 machos más, esperando que te elija vos para casarte porque sos el que la tiene más grande de los 8, en cuyo caso probablemente el día que te cases seas un corneta, tampoco tiene mucho sentido ser el que la tiene más grande. Al final de cuentas, lo que importa en la vida real es quién la usa, y en el póker es quién juega de manera más inteligente o quién usa mejor sus cartas, no quién la tiene más larga. Así que resumiendo, acá termina la parte donde vamos a jugar el 100% de nuestro rango, contra los fish y contra los nits. ¿Vamos a tener actitudes diferentes? Sí, ya lo mencioné, vamos a resumirlo. Contra los nits vamos a abrir absolutamente todo, y cuando nos respondan vamos a foldear prácticamente todo. Cuando nos paguen, bueno, cuando nos paguen vamos a hablar después en el juego post-flop. Y como te dije, Gabriel, que hace el 100%, y después te hice la dicotomía entre cuál es la diferencia entre abrir 2-7 off o K5 suite, que al final de cuentas si nos pagan o si nos clavan la caja estamos más o menos en la misma. Pero bueno, por supuesto, vos me vas a decir K5 suite tiene muchísimo más EV que 2-7 off. El asunto es este, a ver cómo lo explico. Yo no soy muy partidario del balance, sobre todo en niveles microlímites o niveles de límite medio o en torneos de póker multitudinarios. Soy partidario de balance cuando jugamos siempre contra los mismos jugadores, cuando estamos jugando high roller o cuando estamos jugando en casinos en vivo o en sitios de póker donde son pocos jugadores. Jugamos siempre contra los mismos, que tenemos anotados a todos y tenemos estadística de todos, y por ende ellos también las tienen de nosotros. Pero bueno, tanto yo como la mayoría de los mortales que conozco jugamos en entornos donde no es tan importante el balance, porque estamos jugando torneos de póker online donde cruzamos a gente distinta, y cuando cruzamos a los mismos son regulares que están jugando en 400 mesas y mucha pelota no le dan al tema del balance, o bien nos dedicamos a jugar torneos en vivo donde no te cruzás a los mismos, salvo en los high rollers, que sí, bueno, te vas a cruzar a los mismos siempre, pero en este caso particular me gusta estar balanceado, porque vos fíjate que hasta en los sitios donde no se permite tener hat o asistencia, el mismo sitio de póker te tira las estadísticas del porcentaje de steal. Estamos hablando fundamentalmente de GG Poker. GG Poker tira 3 o 4 estadísticas en un HUD que es completamente incompleto, por no decir horrible, y de todos los datos que te tira, lo único que puede ser relativamente útil es el porcentaje de steal. Vos me vas a decir, sí, para que fuera realmente útil tendría que discriminar entre steal de la ciega chica, del button y de cutoff. Por supuesto, es lo que pasa con el Hold'em Manager. GG Poker te tira un promedio de steal desde todas las posiciones y manejate. Pero eso para nosotros puede ser inclusive mejor, porque al estar abriendo el 100% de la ciega chica contra los nits, estamos explotando, incrementando, balanceando nuestro rango de steal un montón. Y este aumento o incremento en los sitios donde se permite hat se va a ver reflejado en el incremento del steal de la ciega chica.
y por supuesto en el steel general. Ahora en GG Pocket, donde no se puede discriminar, esto va a ir incrementando nuestro rango de steel en general y lo vamos a ir acarreando inclusive cuando cambiemos de mesa. Vamos a llegar a una mesa y la gente va a ver que tenemos un rango de steel de tanto por ciento. Entonces cuando vemos que tenemos un nit en la ciega grande y nosotros estamos en la ciega chica, y sí, 2 y 7 off la abrimos. ¿Puede que esa mano tenga mejor EV foldearla que abrirla? No. Si el tipo realmente es un nit, va a tener mejor EV abrirla que foldearla. Puede ser que esa mano tenga mejor EV si limpiamos que si abrimos, como cuando jugamos contra un fish. Puede que sí. Va a depender de si el nit es un nit que también sigue siendo un nit post-flop, o si es un nit que nos va a pagar las apuestas post-flop simplemente a un hueco o con el quinto par de la mesa o con K alto. Pero en este caso puntual, como te decía, bombardear al nit nos va a permitir balancear nuestro rango de steel en general y nuestro rango de steel de la ciega chica en particular, porque en los siguientes videos, como vas a ver, yo voy a estar abriendo, robando muchísimo menos de la ciega chica contra regulares y contra donks de lo que va a ser la tendencia poblacional o cualquier regular. Entonces yo no quiero ser el boludo que tenga 20% de steel de la ciega chica o 20% de steel en general. Yo quiero llegar a la mesa con un rango percibido que a la gente le haga pensar que soy un rompebola cuando juego in position, que soy un tipo que me gusta robar las ciegas. Entonces aprovechemos cuando tengamos un nit en la ciega grande, en este caso de la ciega chica, pero en otros casos los vamos a ver también, como ya lo vimos cuando estábamos hablando de los rangos de open race preflop, porque esto no solamente tiene impacto en el EV actual, en esta mano en particular, que vamos a ganar plata robándole las ciegas, sino que mejora nuestro rango percibido, nos vuelve los ojos del mundo unos rompebolas y eso nos va a convenir siempre. Fíjate que contra un fish también voy a estar jugando el 100% de mazo, pero no lo voy a estar abriendo, sino que voy a estar limpiando muchas manos. Entonces mi estrategia contra los fishes va a colaborar a que yo vaya acumulando un porcentaje de steel y de limp de SB bastante mejor o bastante más grande y un porcentaje de fold casi nulo. Pero contra el nit, abrir el 100% va a hacer que, por supuesto, suban los porcentajes de steel desde todas las posiciones en general y desde la ciega chica en particular.